La historia de una madrastra malvada capaz de cometer horribles actos para deshacerse de los hijos de su esposo no nos ajena. Por el contrario, es un recurso literario que en varias ocasiones se ha utilizado en populares obras, como por ejemplo uno de los cuentos infantiles más populares como el de Blancanieves. Aunque nos parezca algo que únicamente puede pasar en cuentos de hadas, hoy vamos a hablar de una madrastra del siglo XX que fue capaz de acabar con la vida de su pequeña hijastra al provocarle 52 heridas que acabaron infectándola y terminando con la vida de Aurore Gannon. Antes de meternos a fondo con el caso, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Mary Aurore Gannon nació el 31 de mayo de 1909 en Saint-Philomen de Frontville, una especie de distrito en la ciudad de Quebec, en Canadá, país que hacía muy poco que se había independizado de Francia, aunque seguía muy conectado a ese país europeo. Aurore fue la segunda de los 5 hijos que tendrían sus padres, Telesphore Gannon, que se dedicaba a la agricultura y la ganadería, y Mary Ann Caron. La pareja se había casado 3 años antes del nacimiento de Aurore, específicamente en septiembre de 1906, época por la cual se mudaron a Frontierville, un pequeño pueblo al sur de St. Lawrence, unos 100 kilómetros a la ciudad de Quebec. En la granja que habían comprado allí pronto iniciaron una familia en agosto de 1907, que nació su primera hija, a quien llamaron Mary Jeanne. La siguió Aurore y muy poco después de ella, la familia se agrandó con los nacimientos de Lucina y George Etienne en 1910. El último hijo de la pareja nació en 1915 y fue un varón al que le pusieron Joseph. Apenas unos meses después del nacimiento de su último hijo, la salud de Mary Ann comenzó a desmejorar notoriamente. Había disminuido muchísimo de peso y a ello se le sumó una sensación de cansancio casi constante, que iba acompañada de sudoraciones nocturnas y una tos muy persistente. Los síntomas se volvieron imposibles de ignorar según las semanas pasaban, y aunque era claro que estaba empeorando, Mary Ann no se negaba a visitar a un médico ni descuidar las tareas del hogar, por lo que siguió ignorando sus síntomas hasta el límite. A principios de 1916, después de meses de tener esos síntomas, acabó siendo internada. Durante ese periodo se la sometió a numerosos exámenes médicos que le permitieron descubrir el origen de su enfermedad, tuberculosis. Tanto en Canadá como el resto del mundo, para esa época la tuberculosis era una de las enfermedades más mortales. Específicamente en ese país, se calcula que aproximadamente 200 personas por cada 100.000 fallecían a causa de esta enfermedad, aunque para 1916 los números de contagios y decesos por tuberculosis habían empezado a disminuir y estaban lejos de ser una enfermedad erradicada. Y para ese momento en que Mary Ann se contagió todavía no existía una vacuna capaz de prevenir la enfermedad, y pese a que el conocimiento sobre este mal había aumentado gracias a los estudios científicos, todavía no se había logrado hallar un tratamiento eficaz, por lo cual, después de ser diagnosticada, lo único que podía hacer por ella era darle cuidados paliativos, es decir, cuidarla en sus últimos momentos de vida, aunque debido al grado de contagio de la enfermedad no fue su familia la que se encargó de cuidarla, sino un hospital especializado en el cuidado de pacientes con tuberculosis llamado Beauport Asylum, lo que significó que Telesphore tuviera que encargarse no solo de las tareas de la granja, sino también de sus 5 hijos. Abrumado por la cantidad de labor que significaba cuidar de sus hijos y encargarse de la granja, decidió enviar a sus hijos a la casa de sus abuelos, que quedaba a unos 10 kilómetros de la suya, en una localidad cercana en donde tuvieron un breve periodo de tiempo, pues su padre había conseguido que Mary Ann Haught se mudara a la granja con el único propósito de cuidar a sus hijos. Mary Ann Haught estaba de cierta forma relacionada con él, ya que era la viuda de uno de los primos de Telesphore. La mujer estaba a sus 32 años, con sus 2 hijos varones de su difunto esposo llamados Gerard y Henry George, por lo que mudarse parecía muy beneficioso para ambos. La viuda parecía estar genuinamente dispuesta a cuidar de los hijos de Telesphore, por lo que incluso su esposa se sentía aliviada de saber que había otra mujer en casa cuidando de la familia. Sin embargo, quienes observaban a Mary Ann Haught con sospechas era normal, y es que esta mujer parecía estar rodeada por la tragedia, no solo por su esposo que había fallecido, sino también sus 2 hijas de mujeres y las muertes que ni siquiera se tendrían allí. No hacía demasiado tiempo que se había mudado con los Gannon, cuando, 6 de noviembre de 1917, la tragedia golpeó también a esa familia. La esposa de Telesphore seguía internada por tuberculosis cuando, bajo el cuidado de Mary Ann Haught, su hijo más chico, Joseph, fue hallado muerto en su cama. Debido a lo repentino de esta muerte, la policía organizó una pequeña investigación en torno a lo que había sucedido, lo que incluyó, por supuesto, una autopsia con el cuerpo del pequeño.
Este análisis forense determinó que el niño había fallecido a causa de la asfixia, pero no había evidencia que se diera a pensar que había sido causada intencionalmente, por lo que se concluyó que la muerte se había debido a causas naturales y se dejó de investigar. Lo cierto es que no era para nada normal que un niño falleciera sin estar necesariamente enfermo. Pese a que la medicina había mejorado bastante, la mortalidad infantil continuaba existiendo en gran cantidad y por lo tanto, a las autoridades no les resultó tan particular la muerte del pequeño Joseph. Muy afectada por la pérdida de su hijo, la salud de Mary Ann Gannon se fue deteriorando de manera paulatina hasta llegar a cierto punto crítico, del que fue incapaz de recuperarse. Después de 2 años luchando contra la tuberculosis, la madre de Aurore falleció el 23 de enero de 1918 en el mismo hospital que llevaba internada desde su diagnóstico. Naturalmente, la noticia afectó muchísimo a sus hijos, que además de todo no pudieron hacer el duelo con su padre, ya que este volvió a enviarlo con sus abuelos en donde estuvo hasta el verano del año siguiente. Su padre no había gastado tiempo después de enviar a sus hijos lejos y únicamente a 9 días de su primera esposa fallecida volvió a casarse, con nada más y nada menos que la viuda de su primo Mary Ann Howd. Desde el primer momento en que los hijos de Telesford volvieron a la casa, Mary Ann comenzó a maltratarlos, siendo especialmente cruel con Aurore, a la que apenas permitía ir a la escuela. Por aquel entonces en Quebec no era obligatorio que los niños fueran a la escuela, por lo que Mary Ann se aprovechaba de esto. Como no estaba obligada a enviarla diariamente a la escuela, hacía que la niña pasara largos periodos de tiempo sin asistir, siendo más común que Aurore estuviera ausente en lo que realmente fueran sus clases. Descrita por sus profesores como una niña muy dulce y especialmente inteligente, Aurore no asistía a clases por un motivo muy claro. Mary Ann no quería que sus compañeros o maestros vieran los múltiples moretones que generaba constantemente en la pequeña cuando la golpeaban brutalmente. Las golpizas que Mary Ann le proporcionaba a su hijastra eran tan crueles que apenas la mujer dejaba a Aurore salir de la casa por miedo a los vecinos o cualquier persona que fuera capaz de ver los moretones y heridas que le provocaba. Aunque claro, mantener a una niña de 10 años encerrada no era una idea que pudiese llevarse a cabo realmente. Pese a ausentarse muchísimo en clases, Aurore seguía saliendo ocasionalmente a jugar con sus hermanos y otros niños que vivían cerca. Fueron sus pequeños amigos quienes vieron los moretones y magulladuras en ella, comentando preocupados a sus padres lo que habían visto. Todo lo que Mary Ann había querido ocultar se volvió un secreto a voces. Los miembros de su comunidad empezaron a mirarla de forma muy negativa. Incluso hubo vecinos que se acercaron a Telesford para hablar sobre la situación. Cuando el hombre enfrentó a su esposa, ésta le dijo que no estaba haciendo nada malo. Aurore necesitaba ser disciplinada y corregida. Según Mary Ann, los golpes eran únicamente un castigo por no hacer lo que le pedía. Sin embargo, las heridas seguían apareciendo en la pequeña, y aquello llevó a que el caso se presentara frente a un oficial judicial local apellidado Mayor. Este hombre, que había recibido numerosas denuncias sobre la situación de la niña, constató que Aurore estaba en un estado deplorable. Sus pies, por ejemplo, estaban severamente dañados, ya que tenía varios cortes en ellos que había provocado que se hincharan. Cuando Mayor preguntó al padre y a la madrastra de Aurore ¿a qué se debían estas heridas?, el matrimonio alegó que había sido provocadas por un grupo de niños más grandes que habían estado tirándole piedras a Aurore mientras jugaba fuera de su casa. En cuanto a los demás golpes, la pareja admitió haber golpeado a la niña con el mismo argumento que Mary Ann le había dado a su marido. Dijeron frente al oficial judicial que Aurore estaba portándose muy mal, por lo que había sido necesario disciplinarla recurriendo a la violencia física. Para escuchar a todos los implicados, el funcionario mayor habló también con la niña, pero Aurore parecía estar muy asustada y no dijo absolutamente nada que fuera en contra de lo que su padre y Mary Ann habían dicho, por lo que Mayor no podía confirmar lo que él y toda la comunidad sospechaban, que Aurore era maltratada. Sin otra posibilidad, el señor Mayor ordenó a Telesford que se encargara de curar y tratar médicamente las heridas de su hija y dejó ir a la familia, pero todavía tenía grandes sospechas sobre el matrimonio. Preocupado por el bienestar de la pequeña, decidió llamar al sacerdote de la iglesia local, Fredin Armasé, y cortarle sus preocupaciones. Mayor y su familia eran extremadamente católicos, por lo cual, al compartir la situación que acababa de presenciar, esperaba que el párroco fuese capaz de guiarlo con algún consejo. Tras una larga conversación con él y otra con su esposa, el señor Mayor tomó la decisión de acudir a la policía para hacer conocer sus sospechas, dejando claro que creía que Telesford y su esposa maltrataban a la pequeña Aurore. La policía, sin embargo, no fue de mucha ayuda, tras escuchar las inquietudes que Mayor le informaron de que no sería capaz de actuar si el hombre no radicaba una denuncia directa contra Telesford y Mary Ann, algo que Mayor no estaba seguro de querer hacer.
Defraudado por no lograr que la policía investigara sobre la situación de Aurore, volvió a sus quehaceres cotidianos, aunque mantuvo un ojo sobre la situación de la niña y sobre todo en que su padre cumpliera con lo que le había ordenado. Telesford lo hizo, consiguió una cita con un médico que se llamaba Lafon y llevó a Aurore a la misma que trataba sus pies lastimados. Tras varias visitas, los pies de la niña lograron recuperarse y volver a la normalidad, pero no pasó mucho tiempo antes de que su padre volviera a solicitar otra cita, esta vez en septiembre de 1919. Esta vez trataba de una herida de las piernas de la niña, que parecía haber sido quemada con algún objeto similar a los utilizados para marcar animales de granja o un atizador. La quemadura era extremadamente severa y, como si eso no fuera suficiente, también parecía estar infectada, por lo que el doctor Lafon no podía tratar a su consultorio privado que había hecho semanas antes con los pies de la criatura, por lo que la derivó al hospital Hotel Dieu Québec. La situación de Aurore era tan delicada que estaría internada allí durante 2 meses, en los que la comunidad comenzó a observar de forma cada vez más perjudiciosa a su padre y madrastra. Cuando se dieron a conocer el motivo del cual la niña estaba internada, todo el mundo llegó a la misma conclusión. Aurore había sido quemada intencionalmente por su madrastra, y junto a esta afirmación comenzaron a surgir otras historias. Margaret Leboeuf, una joven de 15 años que era prima de Telesford, que había viajado para visitarlo, admitió haber sido testigo en agosto de 1919 de cómo Marianne Haupt golpeaba de manera despiadada a la pequeña Aurore. Esta vez, una de las muchas historias que susurraban entre vecinos, que estaban cada vez más indignados por la forma en la que el matrimonio trataba a la inocente niña. Aurore regresó a su hogar en noviembre de 1919. Por primera vez en meses, su piel estaba espléndida, sin ningún moretón ni herida, pero esto no duró mucho. Una vez bajo el cuidado de su madrastra, esta volvió a las andadas. Preocupada por la intención de su sobrina meses antes y los rumores que rodeaban a la nueva esposa de Telesford, la hermana de su difunta esposa decidió visitarlos en enero del año siguiente, en 1920. Para esas alturas, Aurore estaba nuevamente en muy mal estado. La niña estaba nuevamente muy por debajo del peso correspondiente y, por supuesto, presentaba moretones en todo su cuerpo. Furiosa, Octavia Hamill decidió confrontar a su cuñado y a su nueva esposa sobre el estado de su sobrina, pero la pareja utilizó la misma excusa que antes había dado frente a otras personas. Dijeron que Aurore tenía problemas de conducta, que constantemente estaba faltándoles el respeto y que necesitaba ser corregida. Algo que Octavia no le convenció totalmente, pero decidió no insistir y en su lugar pedirle a Telesford que la llevara a la pequeña a un médico. Con total frialdad, Marianne miró a la tía de Aurore y con desdén le dijo que no creía que fuera necesario entrar en tal gasto. Poco después de esa breve discusión, la pareja le pidió a Octavia que se retirara de su hogar y, sin lugar a dónde ir, la mujer no le quedó otra que volver a su hogar con su marido, no sin antes pedirle por favor a los vecinos que estuvieran atentos al estado de su sobrina. Quien se tomó este pedido muy en serio fue una de las mujeres que vivía más cerca de los Gannon, quien mantuvo durante las siguientes semanas un ojo en lo que pasaba en la casa de la familia y en específico con Aurore. En varias ocasiones, la señora Lemay había podido ver con sus propios ojos cómo Marianne Haupt castigaba de manera sumamente cruel a su hijastra, por lo que se aseguró de estar atenta a la pequeña y su bienestar. El día 9 de febrero de 1920, la señora Lemay vio cómo Marianne dejaba la casa sin sus hijastros, dejándolos solos, por lo que rápidamente se dirigió hasta allí para revisar que estuvieran bien, en especial Aurore. Como no era de esperarse, estaba realmente lastimada. Lo primero que su vecina notó es que estaba utilizando un vestido viejo y sucio. Cuando le preguntó a la niña por esto, Aurore le explicó que había estado durmiendo en un trozo de madera en la esquina de la sala y se disculpó por ensuciar su vestido, algo que rompió completamente el corazón de la mujer. Lo más grave, sin embargo, estaba por llegar, y es que al revisarla se dio cuenta de que Aurore tenía decenas de cortes, golpes y moretones en todo su cuerpo, pero antes de poder hacer algo sobre ellos, Marianne regresó a casa. La señora Lemay no dejó que sacara el foco de atención del mal estado en el que estaba la niña, insistiendo que tenían que llevar a Aurore a un médico. Acorralada, Marianne fingió aceptar, dijo que la llevaría al hospital al día siguiente, pero esto nunca sucedió. Las heridas de Aurore eran tan graves y la suciedad en la que era sometida afectaron tanto su salud que 3 días después del episodio la niña no se podía ni siquiera mantener en pie, mucho menos poder caminar. Marianne, sin embargo, comenzó a preocuparse cuando la niña dejó de contestarle. Fue en ese momento que se dio cuenta de la seriedad del problema y solicitó la ayuda de la señora Lemay y el doctor Lafon, que previamente habían tratado las heridas en sus pies. Este último llamó al oficial judicial Mayo y también al sacerdote Massé para que la acompañaran a la casa de los Gannon.
tal vez con la intención de que fueran testigos y juntos pudieran erradicar la denuncia correspondiente. Sin embargo, esto quedó en segundo plano, ya que al entrar en la casa y revisar a la niña, el doctor Lafont se dio cuenta de que Aurore no estaba durmiendo como su madrastra aseguraba, sino que estaba en un estado de coma y por lo tanto, no había nada que él pudiera hacer. Telesford, que no estaba en la casa en ese momento, fue alertado de la situación a través de un telegrama mientras su hija era atendida, aunque no se podía hacer mucho por ella. El padre de Aurore regresaría de los bosques en los que trabajaba a las 7 de la tarde del 12 de febrero, apenas un rato antes de que su hija respirara por última vez. Debido a las condiciones de su muerte, al día siguiente, el 13 de febrero, el cuerpo de la pequeña Aurora fue trasladado a la iglesia donde el doctor Albert Marois fue el encargado de realizar una autopsia. Durante la misma, el médico forense constató la presencia de por lo menos 54 heridas en todo el cuerpo de la niña de 10 años. La herida más grave se encontraba en uno de los lados de la cabeza de Aurore y había sido provocada claramente por un golpe. El cuero cabelludo de la niña alrededor de la herida estaba lleno de sangre seca y la propia herida sería una cantidad considerable de pus. Además de esa herida en su muslo izquierdo, tenía otra que había provocado que toda su pierna se hinchara. Por eso ni siquiera era todo. Al levantar las mangas de su vestido sucio, el doctor Marois pudo ver la piel de las manos y las muñecas de la niña que habían sido cruelmente arrancadas hasta dejar de ver sus huesos. Cada una de las heridas de Aurore parecía estar infectada hasta el punto en que alguna de ellas había llegado a la sepsis, lo que demostraba un descuido y negligencia total por parte de quienes se suponían que debían cuidarla. Pese a que las autoridades estaban horrorizadas ante lo que había sucedido, se decidió de común acuerdo ofrecer el funeral de la niña que merecía y tratarla con la bondad y el respeto que nadie había tenido con ella. Se organizó por el sacerdote Massé el 14 de febrero y se llevó a cabo el funeral de la niña de la pequeña Aurore, al que Telesford asistió con un semblante serio y frío. Era el tercer sepelio que su familia asistía. En cuestión de un par de años había perdido a su esposa, a su hijo menor y a su hija Aurore. Pero su presencia no conmovió a ninguno de los presentes, mucho menos a la policía, que sabían con exactitud que tanto Telesford como Mary-Ann tenían responsabilidad de la tragedia de la muerte de la pequeña. Así que, sin sentir un poco de lástima inmediatamente después de que la ceremonia acabó, la policía se acercó al matrimonio para detenerlos por el homicidio de Aurore. Con los principales sospechosos ya arrestados, se inició una investigación más profunda que permitiera confirmar los rumores que toda la comunidad conocía. Para ello tuvieron entrevistas con familiares, amigos y vecinos de la familia, en las que los investigadores escucharon varias anécdotas de maltrato hacia Aurore. Entre quienes dieron su testimonio estuvieron los 3 hermanos de la niña, lo que fue fundamental para llevarse a Telesford y a Mary-Ann a juicio. El 15 de febrero se decidió cada uno de los acusados que iba a confrontarse un juicio individual, para empezar a celebrarse el mes siguiente, dando el tiempo suficiente para que pudieran encontrar un abogado que articulara su defensa. El primer juicio en celebrarse fue el de Mary-Ann Haudd, que empezó el 13 de abril de ese mismo año y se extendió en un total de 8 días. El proceso fue sumamente mediático, seguido no solo por los medios de prensa canadienses, sino también por los franceses, que seguían horrorizados cada uno de los pasos en los que se presentó los testimonios de los hermanos de la familia y varios allegados de ella. Durante el juicio, la defensa de Mary-Ann Haudd se centró en 2 argumentos. El primero, que ella misma había sido víctima de violencia cuando era niña y que eso había afectado enormemente su percepción sobre cómo debía tratarse a los niños y cuál era el método para educarlos. Su segundo argumento tenía que ver con una noticia que había descubierto apenas unas semanas antes del juicio. Estaba embarazada, algo con lo que sus abogados pensaron que podía sacarle provecho. Para eso hicieron énfasis en su estado, esperando así lograr empatía del juez Louis-Philippe Pellier, algo que era claro que no iba a conseguir del jurado que exigía una pena dura. Finalmente, el 21 de abril, el juez y el jurado llegaron a la conclusión de que Mary-Ann era culpable del homicidio de su pequeña hijastra y como consecuencia se le condenó a morir colgada el 1 de octubre de ese mismo año a las 8 de la mañana. Pero esa pena nunca sería ejecutada. La defensa de Mary-Ann Haudd alegó que inmediatamente de que su manera de actuar había sido afectada por trastornos mentales provocados en su infancia, y este alegato se hizo durante una nueva audiencia judicial, durante la cual un nuevo jurado fue convocado. La opinión pública parecía no haber cambiado. El jurado decretó que Mary-Ann no merecía ningún tipo de merced, es decir, que no estaban de acuerdo en que su pena cambiara. Sin embargo, el juez Louis-Philippe Pellier fue en contra de su consejo y decidió cambiar la sentencia que previamente había determinado. Mary-Ann pasó de ser condenada a muerte a tener cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, algo que también se modificó. Después de 15 años en prisión, la salud de Mary-Ann empezó a desmejorar notablemente, por lo que fue sometida a distintos análisis médicos.
Tras varias semanas de consultas con especialistas y exámenes, se descubrió que esta mujer tenía tumores de importante tamaño, tanto en su cerebro como en los senos. A partir de ese punto y en adelante, su salud no hizo más que empeorar, por lo que en 1935 presentó un recurso de apelación en su condena que la dejaba cumplir con su arresto de manera domiciliaria. El 3 de julio de ese mismo año se aprobó su apelación y Mary Ann recuperó de cierta forma su libertad, aunque la verdad es que estaba tan gravemente enferma y menos de un año después, el 12 de mayo de 1936, falleció debido a la misma enfermedad. Tenía entonces 46 años. En cuanto a Telesphore Cannon, su juicio inició 2 días después de que acabara con su segunda esposa, es decir, el 23 de abril de 1920. A diferencia del juicio de Mary Ann, el juicio no tenía ninguna opinión tan firme como el proceso anterior, por lo que su deliberación tomó un poco más de tiempo. Finalmente acordaron que Telesphore era culpable del homicidio involuntario de su hija Aurore y no del homicidio en primer grado. Por amplia mayoría consideraban que Telesphore no tenía la misma responsabilidad que su esposa en lo que había sucedido. Es más, creían que el hombre había sido manipulado por su esposa hasta acabar abusando de su hija. Telesphore fue condenado a cadena perpetua, pero al igual que su esposa, acabó recibiendo libertad condicional por temas de salud. En su caso, se le había encontrado un tumor en la garganta y se le diagnosticó que tendría únicamente unos meses de vida, por lo que en el 95 se le aprobó que volviera a casa. Pese a la predicción de los médicos que tenían únicamente por meses para vivir, Telesphore logró sobrevivir y al haber recuperado su libertad volvió a vivir como antes. Después de superar el cáncer, parte de esto fue escribir varias cartas a Mary Ann. Cuando la mujer falleció en 1935, Telesphore volvió a casarse, aunque no existe prácticamente información sobre su tercera esposa, con quien estuvo hasta que falleció el 30 de agosto de 1961 a los 68 años de edad. Hasta ese momento Telesphore vivió una vida mayormente privada, aunque volvió al foco de atención publicada cuando se hizo una película inspirada en el caso. Naturalmente, él y su familia intentaron detener el lanzamiento de la película, pero no tuvieron éxito. El trágico caso de Aurore Gannon representa un hito oscuro en la historia de Quebec, exponiendo la fragilidad de la infancia y las sombras de la violencia doméstica. La muerte de esta niña a manos de su madrastra y padre dejaron una profunda cicatriz en la sociedad, desencadenando un debate nacional sobre la protección y los menores en la responsabilidad parental. Aurore se convirtió en un símbolo de la lucha contra el maltrato infantil, un llamado a la conciencia colectiva para erradicar este flagelo. Su historia, aunque dolorosa, sirvió como catalizador para la implementación de leyes más estrictas y la creación de redes de apoyo para niños vulnerables. La resonancia del caso trascendió las fronteras de Quebec, convirtiéndose en un referente internacional en la lucha por los derechos de los niños. La condena de los responsables, aunque tardía, marcó un precedente importante en la justicia canadiense y sentó las bases para futuras investigaciones y acciones en casos similares. Sin embargo, la historia de Aurore revela también las limitaciones de la sociedad de su época. La violencia doméstica era un tema tabú y la protección de los niños no era una prioridad. El caso de Aurore nos recuerda que a pesar de los avances logrados, la lucha contra el maltrato infantil continúa siendo una tarea pendiente en muchas partes del mundo. En conclusión, el caso de Aurore Gannon es un recordatorio doloroso de la importancia de proteger a los más vulnerables. Su legado nos insta a seguir trabajando para crear un mundo donde todos los niños puedan crecer en un entorno seguro y amoroso. ¿Conocías este caso? ¿Crees que Aurore fue la única víctima de Mary Ann Caude o crees que su hermano menor Joseph también fue víctima de ella? ¿Crees que el comportamiento de esta mujer puede ejecutarse con su propia infancia turbulenta? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.